Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy la doctora Iracema Díaz Pino y en esta ocasión voy a traer para ti la clase del sentido del oído, en donde vamos a hablar de las estructuras anatómicas y también vamos a hablar sobre la fisiología de la audición. Empezamos con una imagen que en donde está representado las tres secciones de nuestro oído. Vamos a empezar. Bien, esta clase está dentro del tema de órganos de los sentidos y entonces así se llama, sentido del oído. Como yo te lo pongo aquí, el oído es una obra de ingeniería maravillosa, ya que tiene receptores de ondas sonoras, o sea, receptores del sonido, que una vez que entran en contacto con todo el equipamiento de neuronas y de receptores nerviosos que tenemos en nuestro oído interno, va a hacerse la transducción de esas vibraciones en un potencial de acción, el cual posteriormente va a ser transmitido por nuestro nervio vestíbulo coclear, que es el octavo par craneal, y de ahí se va a ir por la vía de la audición, la vía neural. Vamos a llegar a todo eso cuando estemos al final de este set de diapositivas. Muy bien, entonces, estas ondas sonoras pueden transducir estas vibraciones sonoras, dice cuya amplitud es apenas equivalente a la de un átomo de oro, fíjense, en señales eléctricas con rapidez de 1000 veces mayor que la respuesta de los fotorreceptores. Lo cual quiere decir, en pocas palabras, que el oído es más sensible que la visión. Además, el oído, aparte de darnos el sentido del oído, por medio de la estructura llamada cóclea o caracol, aquí tiene en el oído interno otras estructuras llamadas el aparato vestibular, que se encarga del equilibrio de la postura. Pero aquí nosotros vamos a hablar sobre lo que es la audición. Entonces estamos observando el oído externo, que va aquí desde el pabellón de la oreja hasta donde está mi cursor, que esta es la membrana timpánica. Luego, el oído medio es después de la membrana timpánica, es donde se encuentran los tres huesecillos del oído. Oído medio en específico, el cual se comunica con este tubo hacia la parte posterior de la nariz, que se llama trompa de Eustaquio. Y posteriormente, ya incluido dentro del macizo óseo de la región petrosa del hueso temporal, ahí está ubicado el oído interno, el cual va a constar de esta estructura que se mira de color azul, en donde vemos una especie de caracol, que se llama caracolocóclea, que ahí es donde se integra la audición, y este que tiene tres lazos que se llaman tubos o conductos semicirculares con el utrículo y la mácula, que son los encargados del equilibrio. Bien, vamos a empezar a ver ahora sí ya de lleno la anatomía del oído. Bueno, nuestro aparato auditivo se va a dividir en tres partes principales, como lo mencioné. Y aquí tengo marcado en cajitas de colores y señaladas con líneas punteadas de dónde a dónde abarca cada región. El oído externo es el que va a estar formado por la oreja, el conducto auditivo externo, hasta ahí. Este capta las ondas sonoras y las canaliza hacia el interior para que lleguen a topar a esta estructura blanca que dice tímpano, es la membrana timpánica, ocluye completamente el fondo del oído externo hasta el fondo. Se mira una membrana cuando observamos con el aparato llamado otoscopio, exploramos dentro del oído y nosotros con una luz podemos visualizar una membrana redondita, color perla, muy brillosa, con un triangulito luminoso cuando está sana. Estamos observando la membrana timpánica o tímpano.
Ese es el límite entre el oído externo y el oído medio. Entonces, cuando el sonido entra, las ondas sonoras son capturadas y enviadas, rebotan ahí en el tímpano. Y el tímpano es algo así, como si fuera el cuero de un tambor, en donde tú lo golpeas y vibra. Entonces, es el mismo efecto. Aquí llega la onda sonora, choca con el tímpano y el tímpano vibra. A la hora que el tímpano vibra, van a vibrar también los tres huesecillos que están articulados unos con otros, y estos se llaman martillo. En medio está el yunque y el estribo es el que está ya en contacto con la siguiente división del oído, que sería el oído interno. Bien, entonces el oído medio conduce las vibraciones sonoras desde aquí donde percibieron el sonido por primera vez, que es el tímpano, lo transmiten y aquí culmina la onda sonora y entra el sonido a la siguiente sección, que es el oído interno, donde se localizan los receptores de la audición y del equilibrio. Pero en este caso, el sonido se va a ir para acá, ¿de acuerdo? Todo se va a hacer aquí. Y este es el nervio auditivo. Muy bien. Bien, entonces vamos a empezar a ver parte por parte a grosso modo. El oído externo consta de tres partes, principalmente el pabellón de la oreja, que es lo que tú miras por fuera, lo que lavas, lo que le pones aretitos, los que perforas, etc. Está formado de cartílago elástico, su extremo distal tiene en forma de trompeta, que está recubierto por piel, y el borde del pabellón se llama hélix. Todo esto donde está todo el borde, todo el contorno, se llama hélix, y el lóbulo vendría siendo la parte de aquí abajo. Entonces hay una serie de estructuras que pues en este caso no te voy a pedir que te aprendas. Este es el hélix y este de aquí se llama antehélix. El trago estaría por aquí y el antitrago enfrente. Y este sería el lóbulo. Luego, a continuación, está lo que es propiamente el conducto auditivo externo. Este es un tubo curviado, no es un tubo recto, es curviado, aproximadamente 2,5 centímetros de longitud. Está incrustado también en el hueso temporal y va a comunicar el pabellón de la oreja, que es la parte externa, con la membrana timpánica. Luego sigue el tímpano, y el tímpano, como les dije, es el tope al fondo del conducto auditivo externo. Es una capa fina, semitransparente, que va a dividir el conducto auditivo externo del oído medio, que es el que continúa. Y va a tener dos capas. Epidermis, o sea, todavía va a tener epidermis, que es epitelio cúbico simple, y tejido conectivo con fibras de colágeno elásticas y fibroblastos. O sea que todavía la epidermis se mete, ¿de acuerdo? Continuamos con el oído externo y entonces vamos a explicar qué estructuras son las que tiene. En este caso, en esta diapositiva estamos viendo que aquí cerca de la abertura exterior del conducto auditivo externo, que este es el conducto, tiene unos cuantos pelos y glándulas sebáceas que están especializadas, llamadas glándulas ceruminosas. Ellas, como según ya lo vimos en lo que es aparato, el sistema tegumentario, vimos las glándulas, y las glándulas ceruminosas producen una especie de cera, que revueltas con el sebo de las glándulas sebáceas, que están también aquí, van a producir la combinación de cera más sebo, y se va a formar el cerumen. El cerumen es así ya combinado con los pelos, van a tener una función muy importante, que es evitar la entrada de polvo y cuerpos extraños en el oído. Ahí se quedan atorados. El cerumen por lo regular se reseca y va a salir en forma de escamitas por el conducto auditivo, pero algunas personas tienden a producir grandes cantidades de cerumen y sufren algo que se llama impactación, o sea, el cerumen se va pegosteando entre él y se forma una especie de piedrita,
¿verdad? Que obstruye, queda aquí atorado y obstruye, nos reduce la audición, mejor dicho, ¿verdad? Porque entran las ondas sonoras y pues también van a chocar con ese obstáculo que va a ser la bolita o piedra de cerumen. Por eso es importante que si eres una persona que produce mucho cerumen, acudas regularmente con tu doctor o con una persona que esté capacitada para hacerte un lavado óptico. Bien, ahora nos pasamos al oído medio. Todo esto fue lo que vimos hace ratito. Ya queda opaco, ahora nos vamos a pasar a la zona coloreada, que es el oído medio. Y al rato nos vamos a pasar a esta otra zona que es el oído interno. Entonces, estamos aquí. El oído medio, pues es una cavidad pequeña que cuando está sano, está llena de aire, se localiza dentro del hueso temporal y está revestida de epitelio. El oído medio me separa al oído externo por medio de la membrana timpánica, como ya lo habíamos mencionado. Y eh, está separado del oído interno por una fina división ósea que tiene dos aberturas y estas aberturas tienen una membranita como si fuese una cortina y esas se llaman la ventana oval y la ventana redonda. Son como dos agujeritos que aquí donde dice estribo, anotando, ahí está precisamente el estribo, que es este, vendría siendo este, nada más que está viendo hacia abajo, está tapando la ventana oval. Dentro del oído medio, unidos por ligamentos, están los tres huesecillos más pequeños de nuestro cuerpo y se llaman así huesecillos. Y están articulados por medio de articulaciones sinoviales, o sea, tienen bastante movimiento. Y cada uno se va a llamar de acuerdo a la forma a lo que se parecen. En este caso, este vendría siendo el martillo, el mango del martillo, el martillo, y luego sigue el yunque, que es este más grande, y el estribo vendría siendo este pequeñito. Entonces, este que tiene esta porción redondeada con estas estructuras, este es el martillo, este es el yunque y este es el estribo. Y a la hora que se articulan, el martillo queda en contacto con la membrana del tímpano, el yunque queda en medio y el estribo está en contacto con el oído interno, precisamente la ventana oval. Entonces, este en contacto con el tímpano que comunica con el oído externo. El yunque queda en medio y el estribo queda en contacto con el oído interno. Y para que vean el tamaño, este es un dedo y ahí están los tres huesecillos. Bien, entonces, aquí estamos viendo otra imagen para que te ubiques en dónde están colocados, dónde está mi cursor, pues lo voy a quitar, allí se miran los huesecillos. Esto es un cuadro y esta es la amplificación de ese cuadro. Esto que estás viendo aquí, esta es la membrana timpánica y acá, este es el conducto auditivo externo. Acuérdate, el tímpano me separa conducto externo con ahora sí, el oído externo del oído medio. Y mire, el oído medio es esta cavidad así como si fuera un cubo. Y luego acá, ya está la ventana oval, ahí está el estribo tapando la ventanita y esta estructura ya sería el caracol, este que tú miras aquí. Bueno, entonces el martillo, vamos a verlo, este es el martillo, ubícate, mira cómo tiene contacto con el tímpano y esta es la cabeza del martillo y este es el mango del martillo. El mango del martillo está unido a la cara interna de la membrana del tímpano y la cabeza se articula con el cuerpo del yunque. El yunque ahorita no lo estamos viendo bien porque queda posterior. ¿Ok? Y el yunque se une a la cabeza del estribo. Entonces el yunque se une a la cabeza del martillo por este lado y por la extremidad posterior a la cabeza del estribo. El estribo es este huesecito que más bien parece el huesito de la buena suerte de los pollitos, ¿verdad? Ok. Y entonces ya tenemos al estribo y su base va a estar en contacto con la ventana oval.
La ventana oval es uno de los orificios junto con la ventana redonda, que tienen unas membranitas, pero específicamente a la ventana oval se une el estribo. Y entonces, haz de cuenta, aquí viene la onda sonora por todo el conducto auditivo, choca la onda sonora del ruido, sonido, palabras, voz, lo que tú quieras, chocan en esta membrana que se llama tímpano, que funciona como si fuera un tambor. A la hora que el tímpano vibra, esto vibra, este vibra, este vibra, este vibra, y a la hora que el estribo está vibrando, levanta la planchita que tiene al final y destapa muchas veces, así como se está moviendo mi cursor, la ventana oval. Y en eso aprovecha la vibración de esa onda sonora para entrar a esta estructura que se ve aquí color lila o morado, que sería esto. Y como la cóclea adentro tiene líquido que se llama linfa, en el momento en que la onda sonora entra en lo que es un líquido, entonces ya se va a generar un potencial de acción y se va a ir como un estímulo nervioso. Además, estos huesecillos que aquí los estamos viendo, este es el martillo, este es el yunque y el estribo. Estos huesecillos están unidos por ligamentos. Dos, aquí debería decir, diminutos músculos se hallan unidos a los huesecillos del oído. Hagan esta corrección, por favor. ¿Cuáles son los músculos? El músculo del martillo, aquí lo tengo encerrado en una cajita. Músculo del martillo, también se le conoce como músculo tensor del tímpano. Este lo que va a hacer es que va a limitar los movimientos y aumenta la tensión del tímpano para prevenir el daño al oído interno en presencia de ruidos muy fuertes. Y el otro músculo es el músculo del estribo. Este es el músculo esquelético más pequeño. La atenuación de las vibraciones significativas del estribo debidas a ruidos fuertes va a proteger la ventana oval, pero disminuye la agudeza auditiva. Esto puede producir hipoacusia. Por lo tanto, la parálisis de este músculo, que es el músculo del estribo, se acompaña de hiperacusia, que es una audición excesivamente sensible. Para que vean lo que hacen los músculos tan pequeñitos. Bien, continuamos con el oído medio, donde están los tres huesecillos. Pues resulta ser que este oído medio está comunicado, ahora sí, que a la nasofaringe. Es como un tubo, se encuentra en la pared anterior del oído medio, está formado por hueso, el cartílago y el lino. Es una abertura que va a comunicar el oído medio con la nasofaringe. Normalmente está cerrado en el extremo faríngeo o medial, pero se abre durante la deglución y los bostezos. Es por eso que cuando tú tienes los oídos tapados, cuando deglutes, o sea, pasas saliva o bostezas, se abre y esto permite la entrada o salida del aire del oído medio hasta que la presión es igual a la presión atmosférica. Cuando subimos a un avión o vamos en carro y vamos subiendo una cumbre, estamos muy arriba del nivel del mar, tienden a desigualarse las presiones del oído medio con respecto a la presión atmosférica. Y entonces es cuando tenemos que hacer el acto de bostezar o deglutir algo. También esta trompa de Eustaquio es la ruta por donde se van a propagar los microorganismos patógenos de la nariz y faringe hacia el oído medio. Esta es una imagen de un lactante y este es de un adulto, en donde estamos viendo, fíjense, esta es la trompa de Eustaquio que está inclinada, va en diagonal. En cambio, la del niño está más horizontal. Y eso es por lo cual esta horizontalidad hace que lleguen directamente así
sin mayor problema los patógenos al oído medio, por eso los niños padecen mucho de los oídos cuando son bebés. Por ejemplo, dejar al recién nacido, al niño, al lactante, con un biberón prendido en la boquita a la hora que se va a dormir, aunque la mamá con mucho cuidado y cariño lo coloca de lado, el niño va a llegar un momento en que se va a dormir y le va a quedar un traguito del contenido de su biberón en la boca. Y entonces, va a buscar, está de lado, entonces busca una salida y esa leche del biberón se va a ir por este conducto y se va a ir al oído. Y muchas de las infecciones del oído en los niños así de esta edad es a causa del uso de biberón o dormirlos con el biberón. Bien, ya vamos a entrar al oído interno. El oído interno, entonces, ya es después de los huesecillos. Aquí está. Es esta estructura que se ve color morado. Y va a estar formada por dos divisiones. Se le conoce como laberinto. Entonces va a haber un laberinto óseo, que es lo que estamos viendo por fuera, y va a haber un laberinto membranoso, que son los contenidos que hay adentro de esta estructura ósea. Entonces, el laberinto óseo es el externo y es un conjunto de cavidades del hueso temporal que se va a dividir en tres áreas. Número uno, estos serían los conductos semicirculares, en donde se va a llevar a cabo el control de la postura y el equilibrio. Número dos, la parte que está aquí, en medio, se llama vestíbulo. Y número tres, la parte que parece un caracol, es el caracol o cóclea. ¿Ok? Los dos nombres se pueden utilizar. Aquí dice cóclea, aquí dice caracol. Yo puedo nombrarlos indistintamente, así que por favor apréndetelos como caracol o cóclea. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en la cóclea es donde se va a integrar la audición. Aquí adentro se van a encontrar las células nerviosas que van a conducir el sonido. Esta es la parte del medio, se llama vestíbulo, y lo que queda del otro lado se llaman conductos semicirculares, y aquí se lleva a cabo entre el vestíbulo y los conductos semicirculares el equilibrio. Aquí en el caracol, como te dije, están los receptores auditivos. El laberinto óseo va a contener perilinfa, que va a rodear a las estructuras que están adentro, que es el laberinto membranoso. Esta es la estructura interna. Entonces, si este es óseo, pues este es membranoso. ¿En qué consiste el ser membranoso? Pues que son un conjunto de sacos y tubitos que están alojados en el interior de este laberinto óseo y adquiere la misma forma de este. Pero en vez de tener perilinfa, tiene endolinfa. O sea, la endolinfa está dentro de los sacos y tubos y la perilinfa está alrededor de este laberinto membranoso. Bien, el laberinto óseo. Vamos a ver primeramente el vestíbulo. El vestíbulo, porque vamos a detectar zonas primero. Esta es el caracol o cóclea. El vestíbulo está aquí. Y estos son los conductos semicirculares. El vestíbulo es la porción central oval del laberinto óseo. Dentro del vestíbulo, el laberinto membranoso va a tener dos sacos. Uno se va a llamar utrículo y el otro se va a llamar sáculo. Son como si fueran dos ampollitas. ¿De acuerdo? Luego, los conductos semicirculares, aquí te los marqué, son tres conductos semicirculares, cada uno de ellos dispuesto en ángulo casi recto en relación con los otros dos. Y entonces va a ser un conducto anterior, que vendría siendo este, sigue mi cursor, este es el conducto semicircular anterior, que está así más bien como recto, paradito, y el posterior, que vendría siendo, sigue la flecha, este. Si te fijas, este es el conducto semicircular posterior y este es el anterior. El anterior y el posterior son verticales y vamos a tener uno que va a ser
horizontal, que es este que se llama lateral. Este va como acostadito. La ampolla es esta, aquí dice ampolla del conducto semicircular, pues aquí hay una ampolla. Aquí nace, este es el posterior, nace en esta ampolla el conducto semicircular posterior y al cerrar se une con el anterior y aquí hay otra ampolla. Cada uno de ellos tiene sus respectivas ampollas en donde nacen. Y allá dentro de esas ampollas van a estar las células nerviosas que van a controlar el equilibrio. Aquí también en el utrículo y el sáculo también hay unas zonas que se llaman máculas, mácula del utrículo, mácula del sáculo, que es una porción engrosada de estas dos sacos del vestíbulo, y ellos también nos controlan el utrículo, la posición de la cabeza cuando estamos de pie o caminando, el equilibrio, y el sáculo cuando estamos acostados. Estos son para los movimientos de la cabeza. Por ejemplo, el anterior es para cuando mueves la cabeza haciendo sí, o sea, cuando contestas que sí, de arriba a abajo, aquí circula la endolinfa. Cuando este, que es el posterior, es cuando haces tu cabeza hacia los hombros, a un lado y al otro. Y este, que es el lateral, es cuando mueves la cabeza para decir que no. Entonces, cada uno de estos tiene un punto de coordinación en el equilibrio cuando haces movimientos en la cabeza, también estos. Muy bien. La ampolla es una protuberancia que se encuentra así, aquí en cada uno de estos conductos semicirculares y como les dije, allá adentro se encuentran las fibras o los cilios, las estructuras para el control del equilibrio. Bien, pero el que a nosotros nos interesa muchísimo es la cóclea o caracol, porque allí es donde se va a integrar la audición. ¿Qué es entonces la cóclea o caracol? Pues es un conducto óseo, aquí lo estamos viendo como se ve por fuera, que tiene forma de caracol. Aquí ya está cortado a la mitad, está seccionado en lo que es en sagital. Quitamos una parte y estamos viendo que allá adentro tiene estructuras. Entonces, fíjate, así es cuando está cerrado. Aquí es cuando se hace una sección a la mitad y estamos viendo que tiene una porción azul, una color naranja y otra porción azul. Y cada una es como si fuera tres conductos en uno solo. Es como si fuera una carretera de 3 vías y que estuviera enrollada la carretera. Entonces, este caracol no es así planito. Si yo lo veo de perfil, lo voy a ver así. Aquí está cortado a la mitad. Si sabes cómo se hacen los frosties a la hora que te sirven la nieve, ¿verdad? Así, 1, 2, son como 3 vueltas y media y crece hacia arriba como si fuera pues un frosty, una pirámide. Y luego cuando yo lo corto a la mitad, voy a ver que ahí están las partes esas que yo te estoy mencionando, que son 3 en una. Si yo agarro aquí donde ves esta ruedita y corto a la mitad, voy a ver que aquí están las 3 autopistas. Esta es una, que sería esta azul que está aquí arriba, se llama rampa vestibular. La que es color naranjita es la que está en medio. Esta se llama rampa coclear, donde está el órgano espiral de Corti o conducto coclear. Y la que está abajo se llama rampa timpánica. Entonces, primero es la rampa vestibular arriba y luego sigue la rampa timpánica abajo y en medio de los dos el conducto coclear. De todos estos, el más importante es el que está en medio porque este es el conducto coclear. Y si tú observas, ahí están las fibritas
Y este es un ganglio espinal que va a ir conectado a nuestro octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear. Y estas son las neuronas o células nerviosas que van a captar el sonido y lo van a enviar hasta la corteza cerebral para interpretarse. Muy bien. Qué interesante, ¿verdad? Dice, las divisiones que separan los conductos forman la letra Y, que vendría siendo esta. Una letra Y, cuyo tallo es una lámina ósea que sobresale en el conducto, mientras que las ramas de la Y componen principalmente el laberinto membranoso. Bueno, esto es un poquito de información acerca de cómo se forma el laberinto óseo, que vendría siendo en este caso el que es color café, y el laberinto membranoso pues son estas estructuras azul, naranja y azul, que ya poniéndoles nombre se llama rampa vestibular, conducto coclear y rampa timpánica. Y estas están coloradas de azul porque tienen un líquido llamado endolinfa. Bien, entonces, vamos a ver las rampas y el conducto coclear. Aquí está otra vez mi cóclea casi entera, se hizo una sección y se hizo un aumento. Y aquí estamos viendo. Esto es uno de los, de un tramo, y este es el piso que está arriba, aquí está otro. Pues vamos a ponernos aquí. Aquí estamos viendo la rampa de arriba, vestibular. Aquí estamos viendo la de abajo, que se llama timpánica. Y aquí en medio es el órgano de Corti. Entonces, la rampa vestibular es el conducto que está arriba de la división, termina en la ventana oval y contiene perilinfa. Luego viene la rampa timpánica, es el conducto que está debajo de la división, termina en la ventana redonda y contiene perilinfa. Entonces, ¿recuerdas las ventanas que hay? Aquí están las entraditas. Ventana oval para la rampa vestibular y ventana redonda para la rampa timpánica. Oval y timpánica. Y en medio está el conducto coclear. Este se abre también en la ventana oval junto con la rampa timpánica, perdón, vestibular. Esta, en vez de tener perilinfa, tiene endolinfa, es diferente. La membrana vestibular es esta que está aquí arriba, va a dividirlo de la rampa vestibular. La lámina basilar, basilar no es de vacilar del vacilón, se refiere a la base. Entonces, la lámina de la base o laminar lo divide de esta rampa timpánica. Y el órgano espiral de Corti se apoya en esa lámina de la base del caracol. Y allí es donde va a estar apoyada la estructura llamada órgano de Corti. Órgano espiral de Corti. Ok, nos vamos a colocar en la parte del medio, que es la más importante. Se localiza en la membrana basilar del conducto del caracol, como lo acabamos de ver ahorita. Es una lámina enrollada de células epiteliales. Algunas van a ser células de sostén, como vendrían siendo estas que estoy aquí marcándote. Otras son células pilosas, como estas amarillas que te estoy marcando. Ahí dice unas 16,000 células pilosas amarillitas, que esas son los receptores auditivos. Y entonces hay dos grupos de estas células pilosas o receptores auditivos que van a ir siendo, si te fijas, aquí hay 3 y aquí hay una. Las células pilosas internas, que vendrían siendo estas es las células pilosas, y las externas. Las internas, que vendrían siendo del lado donde nada más hay una, aquí las vemos de lado, aquí es una y aquí 3, es lo mismo de aquí.
Estas células pilosas internas están dispuestas en una sola fila, como te das cuenta, y abarcan toda la longitud del caracol. Mientras que las células pilosas externas, ellas se organizan en grupitos de 3 filas. Si te fijas, esto es muy importante. Entonces, las internas en una sola fila y las externas en 3. Y así se van a todo lo largo de las 3 vueltas y media aproximadas que da el caracol. En la punta de cada celulita pilosa, hay unas prolongaciones semejantes a cabellos. Aquí las estamos viendo. 1, 3, son estas mismas. Y estas prolongaciones semejantes a cabellos que constan de 3 a 100 estereocilios que van en la endolinfa del conducto del caracol. Esto que ves azul es la endolinfa. No obstante su nombre, los estereocilios en realidad son microvellosidades, que son larguitas en varias filas de altura graduada. Altura graduada quiere decir que las de este lado son más cortas y van aumentando de tamaño hasta que la última es la más alta. En el extremo basal, las células pilosas mediales y laterales, o sea, internas y externas, van a formar la sinapsis. Esto es la sinapsis. Vamos a pasarnos para acá, que es el mismo dibujo. Hacen la sinapsis con las neuronas sensoriales de primer orden y con motoneuronas del nervio coclear, que es una de las ramas del octavo par craneal. Por eso se llama el octavo par vestíbulo coclear. Suelta una rama, que es el nervio coclear, y otra rama, que es el nervio vestibular, y este es para el equilibrio, y coclear es para la audición. Entonces aquí es donde se hacen la sinapsis. Aquí están las neuronas del ganglio espiral y pasan la información al nervio auditivo, en este caso la rama de vestíbulo coclear llamada nervio coclear. Entonces ellas perciben estos estereocilios, estas microvellosidades de tamaño graduado, van a recibir las vibraciones de la membrana tectoria. Ahorita vamos a ver todo eso. Y van a mandar el potencial de acción y se hace la sinapsis con las neuronas sensoriales de primer orden y con motoneuronas del nervio coclear. Bien, aunque hay 3 células pilosas externas y solo una célula pilosa interna, son las internas las que establecen sinapsis con 90 a 95% de las neuronas sensoriales de primer orden y van a mandar la información auditiva hasta el encéfalo y de ahí a la corteza. En contraste, 90% de las motoneuronas del nervio coclear tienen sinapsis con las pilosas externas que van en paquetitos de 3. Entonces, fíjate aquí la diferencia. Las que son una sola, las internas, hacen sinapsis con neuronas sensoriales. Las que van en 3 hacen sinapsis con neuronas motoras. Entonces, esta mayormente neuronas sensitivas y estas, las externas, mayormente sinapsis con neuronas motoras. Así es como se miran cuando están acomodaditas. Bien, la naturaleza de las ondas sonoras. Bueno, ya una vez que conocimos las estructuras que van a recibir las ondas sonoras y las van a transducir, vamos a hablar qué son las ondas sonoras. ¿Qué son las ondas sonoras? Pues son una serie de zonas alternadas de alta y baja presión que se desplazan en algún medio, como por ejemplo la atmósfera. Van a crearse vibraciones muy similares a las ondas que se forman cuando se arroja una piedra al mar, a un lago, a un estanque con agua. ¿Ok?
Entonces te estoy poniendo ejemplos. Esta es una onda sonora de un sonido audible normal que no hace daño a nuestro oído, en donde se le mide amplitud de la onda, longitud, que es la separación entre las crestas de cada onda, los valles y los ciclos. Y entonces mira, observa el diapasón, cómo hace las ondas, la flauta, el violín, voz, voz normal, un clarinete. Entonces, observa que son diferentes tipos de ondas sonoras. Los sonidos que escucha el oído humano con mayor nitidez son los producidos por fuentes que vibran con frecuencias de 500 a 5000 hercios. Un hertz o hercio es un ciclo por segundo. El intervalo audible es de 20 a 2000 hertz. Entonces, las ondas sonoras del lenguaje hablado comprenden frecuencias que se ubican principalmente en el intervalo de 300 a 3000 Hz, mientras que el do de pecho de un soprano alcanza una frecuencia dominante de 1048 Hz. Como por ejemplo también el ruido que emite un avión de turbina que está situado a kilómetros de distancia, lo que nosotros percibimos es de 20 a 100 Hz. Muy bien. Aquí estamos poniendo un hertz, lo que es los sonidos audibles para el oído humano. El teléfono tiene entre 200 y 2000. La música puede ser tan bajita y según el instrumento, de 30 hasta 5000. Esto es la zona audible. El piano agarra esta zona que es rosita, también casi igual que cualquier música. Y estos son los infrasonidos y estos son los ultrasonidos. Nosotros andamos en la zona amarillita para escuchar, ¿de acuerdo? Y estos son los espectros de la frecuencia. Nosotros tenemos que andar en esta zona de aquí. Para acá es infra y para acá es ultra. Y este es el sonido audible normal. La frecuencia de una vibración sonora es su tonalidad, el tono. Cuanto mayor sea la frecuencia, será más aguda la tonalidad. Cuanto menor sea la frecuencia, será más grave la tonalidad. Además, a mayor intensidad, tamaño o amplitud de la onda, de la vibración, mayor será la fuerza del sonido. Y entonces aquí estamos viendo un sonido más agudo y aquí un sonido más grave. Y aquí estamos viendo cómo entra por el oído externo, luego por el medio. Aquí está el estribo tapando la ventana oval que comunica con la rampa vestibular y con el órgano de Corti. Y allí va la onda sonora, si te fijas. Tonos agudos, tonos bajos. Y si yo agarro este caracol y lo estiro, se va a ver algo así. Y allí va, van tocando todos los órganos de Corti a todo lo largo de lo que mide este caracol. La intensidad de los sonidos se mide en decibeles. Es la intensidad. Esta es la abreviatura de decibel. El umbral auditivo, es decir, el punto en que un adulto joven promedio puede distinguir entre el silencio y los sonidos, se define como de 0 cuando es silencio y los sonidos es 1000 hercios, de 0 decibeles a 1000 hercios. Aquí estamos viendo una tablita muy interesante. Esto son decibelios y estos son hercios en la tabla. Y ahí están colocados lo que son los distintos sonidos que nosotros percibimos. Aquí donde están las letritas, donde está esta zona color gris en forma de un boomerang y que hay letritas, pues eso es de los sonidos de la voz, lo que escuchamos, parte de una narración, una conversación. Aquí estamos. Este es el punto normal. Por ejemplo, los susurros son de 15 decibeles, una conversación normal de 60 decibeles. Aquí estamos viendo dónde están los decibeles. Sí, estos son los decibeles.
Entonces, 60 decibeles aquí está el muñequito que está está en una conversación normal, ¿verdad? 60 decibeles. El ruido de una aspiradora, un poquito más fuerte, en 75. Los gritos, 80. El ruido de una motocicleta, un martillo neumático, de esos que rompen concreto en las calles, 80 a 90 decibelios. Eso para nosotros es muy fuerte. En cambio, aquí estamos escuchando el ruido del refrigerador, que es muy bajito. Estamos escuchando el trinar de un pajarito o el ruido de las hojas cuando sopla el aire. Nada más para que vean todo el espectro, todo el umbral auditivo que tenemos. Los sonidos van a resultar molestos para el oído normal a partir de unos 120 decibeles. Los sonidos resultan dolorosos cuando exceden de 140 decibelios. Entonces, aquí también debemos de tener mucho cuidado. Yo les dejo esto para que lo vean, ¿verdad? Todo lo que es verde es sin riesgo. Aquí en amarillo es el límite de lo nocivo, de daño. Este es peligro, son sonidos muy nocivos y estos son que te van a causar daños irreversibles en tu oído. Entonces, analícenlo, tómenlo en cuenta para su vida personal. La exposición prolongada al ruido puede causar déficit auditivo, o sea, que tu capacidad para escuchar esté disminuida, por lo que en algunos países la ley exige que los patrones de las fábricas obliguen a sus trabajadores a usar protectores auditivos cuando el ruido laboral excede los 90 decibeles. Los conciertos de rock, incluso audífonos baratos, pueden generar sonidos de más de 110 decibelios. Entonces tengan mucho cuidado. Eh, Aquí mira los ejemplos. Palabra susurrada de 30 a 80. En el aula de clase, cuando todo el mundo está hablando, todavía estamos sin que nos cause daño, si te fijas. Es este rango. La circulación rodada de los automóviles de 50 a 90, un poquito, ya empieza a ponerse amarillo el asunto. Aparatos personales de música, los audífonos, todo eso que te pones, ya está un piecito en donde no te hace daño, pasa por la zona que ya te puede causar daño y se pasa a la zona que te causa daño. Discotecas, bares, conciertos X, si está en la zona de sonidos nocivos, sirenas, alarmas, pues definitivamente ya empezaron a tocar lo que es el daño irreversible. Mira el daño irreversible: explosión, despegue del avión, disparo de fusil, sirena, megáfono, claxon. Otros que te pueden dañar un poquito menos, pero te dañan: martillo neumático, perforadoras, ruidos así como de aparatos mecánicos muy intensos. El patio del recreo donde todo el mundo grita, la aspiradora, la lavadora, todo eso nadie te hace daño, no te hace daño. Bien, ya estamos casi por terminar. Vamos a ver rápidamente ahora cómo es que se conduce el sonido. La audición va a comprender los fenómenos siguientes. Muy bien. Aquí yo tengo una imagen, la cual saqué del libro de Anatomía y Fisiología de Tórtora. Oído externo. Aquí está la membrana del tímpano. Aquí está el oído medio con los 3 huesecillos. Y aquí está ya la cóclea o caracol. Entonces, yo les puse numerito para seguir el orden. ¿De acuerdo? Empezamos aquí, en el número 1. El pabellón captura las ondas sonoras. Aquí está el número 1. Aquí está. El 1 quiere decir que el pabellón capta las ondas sonoras. Aquí está el número 2. El tímpano vibra. Entonces, este tímpano va a vibrar. Número 3. Vibran los 3 huesecillos. Allí va la vibración. Número 4. El estribo abre la ventana oval y vibra intenso. Número 5. La vibración impulsa perilinfa de la rampa vestibular, o sea, ya se metió a la rampa vestibular. Número 6.
la presión se transmite a la rampa timpánica y luego a la ventana redonda. Número 7. Ok. Aquí yo agregué el número 9, dice que la presión hace que sobresalga del oído medio la ventana redonda. Ahorita vamos a explicar esto. Número 7, aquí vamos. La presión de ambas rampas presiona la endolinfa del caracol. Y número 8, esta presión hace vibrar la membrana basilar del caracol y mueve las células pilosas del órgano de Corti contra la membrana tectoria. Y entonces la membrana tectoria, que es la que está arriba, percibe el movimiento y ella es la que va a enviar la señal a las neuronas con las que se va a hacer la sinapsis, que son neuronas de primer orden. Las neuronas sensoriales de primer orden de cada nervio coclear, una vez que ya pasó el sonido, aquí están las neuronas de primer orden, terminan, hacen sinapsis y terminan en los núcleos cocleares en el bulbo raquídeo. Vamos a suponer que esta es la cóclea de tu oído izquierdo y aquí está la del oído derecho. Acuérdate que el sonido entra al mismo tiempo. Y si yo te estoy señalando esta vía neural, en automático imagínate la otra, porque escuchamos con los dos oídos. Entonces, ok, allí va ya la señal hacia los núcleos cocleares del bulbo raquídeo. De allí las fibras que transmiten impulsos auditivos se proyectan a los núcleos olivares, que también están en el bulbo raquídeo, y como llegan de forma diferente, las diferencias leves en el momento de llegada de los impulsos de los dos oídos a los núcleos olivares permiten localizar la fuente de un sonido. Porque si tú, por ejemplo, estás oyendo que el pajarito que está haciendo pío pío está del lado derecho de tu cuerpo, pues vas a percibir primero el sonido con el oído derecho y en unos milisegundos después lo vas a percibir con el oído izquierdo. ¿Por qué? Pues porque el derecho está más cerca del sonido. Entonces, esas diferencias van a hacer que puedas localizar hacia dónde está el sonido. Ay, el pajarito está del lado derecho. Muy bien, entonces ahí lleva el caminito. Ok, de aquí de los núcleos cocleares y vestibulares se pasan al núcleo geniculado medial ya en el tálamo. Y el tálamo ya va a enviar esa señal, va a ser como la transducción, va a descifrar el código, porque eso es lo que hace el tálamo, para enviarle a la corteza ya la información un poquito más definida y lo envía a la circunvolución temporal superior de la corteza cerebral de ambos hemisferios. ¿De acuerdo? Dice, muchos de estos axones presentan decusación en el bulbo, o sea, se cruzan, y otros no, de modo que las áreas auditivas primarias derecha e izquierda reciben impulsos provenientes de ambos oídos. Son las decusaciones y cruces. Aquí va el caminito. Bien. Para complementar esta clase, yo te recomiendo que sigas, tomes esta liga. Yo hice el intento de poner el video aquí, pero son 3 minutos y medio lo que dura este video que te estoy recomendando. Y para los alumnos que yo soy su profesora, me van a tomar una nota, me van a hacer un comentario pequeño acerca de este video en la próxima tarea que les encargue. Por favor. Estas son las referencias bibliográficas por si quieres ampliarte. E inclusive te puedo recomendar más libros si así lo requieres. Nada más escríbeme, ponme un comentario y te pongo más bibliografía. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de la plática. Nos vemos en el próximo video.